¿No? Vamos a analizar tres noticias que para mí son muy importantes, sobre todo porque en el caso de la primera, ya lo hemos visto la semana pasada, esta semana, sobre todo entre ayer y hoy, ¿no? Tanto La República, Gestión y si no me equivoco también el gatoencerrado.net han publicado diversa información vinculada con este tema, ¿no? ¿Y por qué es importante analizarlo ahora? Bueno, es importante porque es un tema que tiene que ver con IGB, aunque en realidad es un tema que tiene que ver también con operaciones no reales, que se pueden presentar tanto en renta como en IGB. Pero en este caso específico, que se ha comentado en los medios, lo sé, yo he comentado hoy en la mañana, que la tendencia ahora es que el Estado está ganando los casos, ¿no?, a las grandes empresas. Y la otra tendencia es que se está diciendo que las grandes empresas no pagan. En algunos casos, deudas que se han considerado millonarias. Pero vamos a ver si realmente esas deudas millonarias se han generado porque el contribuyente no pagó o simplemente se han generado como consecuencia del transcurso del tiempo y sobre todo por los intereses moratorios. Bueno, esta noticia salió publicada justo hoy, aunque ya para algunos no es novedad del tema que vamos a comentar, que justamente sobre el caso de Scotiabank versus Sunat, que se ventiló hace poco en sede judicial, ya salió la casación incluso, por el cual prácticamente ya el Poder Judicial ha señalado que el banco, anteriormente el Banco Vice, ¿no?, habría realizado operaciones no reales entre los años 97 y 98, que son los periodos fiscalizados, como consecuencia de compra de oro por la cual utilizó el crédito fiscal. Muchos proveedores no habidos, en algunos casos con indicios y con procesos de defraudación tributaria, delitos tributarios, y básicamente Sunat se abocó a lo que es la verificación de operaciones, señaló que la empresa no tenía un CARDEX en el cual realice la contabilización del oro, y que, entre otros motivos, aunado a los temas de los proveedores, calificó las operaciones no reales. Estamos hablando de 865 operaciones de compra y venta de oro que originó que la empresa tenga derecho al saldo a favor del exportador. Vamos a ver en IGB que para efectos de las exportaciones las empresas no pagan IGB, están inafectos, aunque en doctrina, lo vamos a comentar también, sí son operaciones grabadas pero con tasa del 0%, justamente para justificar la evolución del saldo a favor del exportador. Pero al margen de eso, este es un tema probatorio, ¿no? Este es un tema probatorio, ¿por qué? Porque en realidad el Poder Judicial lo que ha ponderado son las pruebas que se han ofrecido para demostrar si la operación es real o no. Yo en lo personal considero que es una sentencia que ha podido tocar temas más recurrentes como es el principio de la carga de la prueba. Si alguien alega un hecho, pues tiene que probarlo. En este caso Sunat era la que alegó que las operaciones eran no reales y tuvo que desvirtuar una a una la documentación presentada por el contribuyente, algo que no se ve en el caso. Por eso hay un voto en discordia, ¿no?, que señala que en todo caso si Sunat señalaba que la operación era no real, pues Sunat tenía que mostrar que era no real, al margen de que los proveedores tengan estos procesos o delitos tributarios, ¿no? Yo creo que eso, imputárselo a la empresa es relativo, ¿no?, porque no sabemos estas sentencias cómo van a quedarse, a favor o en contra. Es un tema que de repente ustedes como compradores no pueden manejar. O sea, yo si soy comprador, yo no sé si mi vendedor está haciendo actividades ilícitas o si por ahí tiene problemas con el fisco o si por ahí tiene procesos penales, pero si la documentación que yo presento respalda que la operación se realizó, que es fehaciente, pues tiene que ser meritada en sede judicial. Entonces acá estamos ante un caso que es muy polémico. Lo vamos a ver incluso cuando veamos operaciones no reales, porque de 865 operaciones, Sunat, en función de un sondeo de 15, concluyó que todas eran no reales, ¿no? A pesar que el caso, como ustedes se dan cuenta, si usted analiza las fechas en las cuales son los reparos, estamos hablando del año 97-98, estamos en 2018, ¿no? Estamos hablando de casi 20 años que ha tomado la controversia, o por lo menos tener una controversia ya definida o con pronunciamiento definitivo en sede judicial. Entonces, yo creo que por más que la deuda, porque estamos hablando de una deuda de 452 millones aproximadamente de soles, que el banco ya pagó no por voluntariamente, sino para evitar la cobranza coactiva, pues prácticamente lo que se va a discutir ahora, porque este es el primer caso, ¿no? Este es el tema de fondo. Como usted verá, ahí está. La administración concluyó que la operación era no real, perdón, el Poder Judicial concluyó que la operación era no real, por lo tanto no tiene derecho a la empresa al crédito fiscal. Crédito fiscal que ya fue reparado, agotado y materia de resolución, determinación y multa, que prácticamente ya se cobraron vía cobranza coactiva. Pero lo que está discutiendo ahora el banco, ¿no?, es un proceso en sede constitucional, porque la deuda empezó con 48 millones, ¿no?, pasó a 452 millones y la pregunta es ¿por qué se incrementó tanto? Y la respuesta es que se incrementó como consecuencia de que estuvo 8 años pendientes de un cumplimiento de Sunat, que no se emitió y que prácticamente ahora el banco está pidiendo la devolución en sede constitucional a través de un proceso de amparo.
La sentencia, como ustedes sabrán, fue filtrada el año pasado, exactamente el 9 de junio. Tuvimos la oportunidad de compartirla, algunos extractos, porque estos se elegyeron en sus 13. Y ahora la preocupación está, bueno, para el Estado. El Estado ha dicho que, bueno, si el Estado perdiera esa cantidad, pues no podría cumplir con la reconstrucción nacional. Por el lado del banco dicen que, bueno, en todo caso, si es que hay un precedente anterior, que el caso de la esposa de Banca Campónico del 2016, que dice que, bueno, si yo tengo una deuda que se va incrementando por los intereses, pues yo no tengo la culpa de que se esté incrementando, sino que es el Estado que lo resuelve. Entonces, ese problema ya tiene un antecedente. Y en ese antecedente de 2016 le han dado la razón a la contribuyente diciendo que el incremento de la deuda como consecuencia de los intereses moratorios afecta tu derecho al plazo razonable. Imagínate, tú transitas por vía administrativa, tienes una deuda de 10, termina la deuda de 100. Entonces esos 90 que se han generado es por intereses moratorios y el banco considera que esa demora o esa, por decirlo de una manera, ¿no?, esa negligencia de resolver en el plazo no se le puede imputar y por lo tanto de los 452 millones tendría que devolvérsele los intereses moratorios. Ese es el caso que está actualmente en el Tribunal Constitucional. El año pasado nosotros comentamos el tema mediático, algunos diarios, porque acá la prensa está parcializada, y eso lo tienen que hacer ustedes. Hay prensa que está a favor del fisco, hay prensa que está a favor del contribuyente, para identificarlo simplemente, Expreso, Diario 1, por ahí de repente el Comercio, un tanto a favor del administrado, mientras que a favor del fisco mayormente tenemos a Gestión, La República y creo que también algunos portales como El Gato Encerrado. O sea, ya hemos podido identificar nosotros qué medios están tirando para cada lado para que usted pueda entrar a ambos portales y darse cuenta de la diferencia como toca la noticia, ¿no? Y bueno, ese es el tema que ha salido el día de hoy, así que vamos a estar atentos. Inclusive si usted entra a la página de Gestión, sale el detalle de la historia, ¿no? O sea, qué pasó, cómo se generó, por qué han concluido que es lo real. Pero en buena cuenta lo que están dando a entender es que ya el fisco le habría ganado este caso de Scotiabank. Como también ha salido la noticia que ha ganado también el caso de los satelitales, SUNAT a Telefónica, con lo cual de 5 procesos ya le están dando 2, faltan 3. Pero el problema es que como es la misma materia controvertida, lo más probable es que sea el mismo pronunciamiento para los demás casos. La diferencia es que es año por año. ¿Cómo está? Buenas noches. Entonces, ese es el tema que está saliendo. Y otro tema que me generó mucha preocupación también es este aquí, ¿no? En lo que vendría a ser la recaudación del IGB interno. Como ustedes sabrán, nosotros tuvimos 2 mecanismos de cobranza, mejor dicho, beneficios para los contribuyentes, como fue el caso del IGB justo, y ahora lo que ha sido para el mes de agosto, el hecho que el cheque ya no requiere tener la cláusula no negociable para calificar como medio de pago. Es decir, basta que sea un cheque, es un medio de pago y me respalde el crédito fiscal. Entonces, esos temas, ¿por qué son importantes? Porque en el caso del IGB se está analizando que básicamente se incrementó, ¿no?, principalmente de acuerdo a diversas modificaciones. Por ejemplo, el caso de las detracciones, que nosotros en buena cuenta no estuvimos de acuerdo, que se incrementó de la tasa del 10 al 12% para algunos servicios. Inclusive nosotros decíamos, pero bueno, en realidad, ¿cuál es la finalidad? Si justamente bajaron una tasa porque había un cumplimiento tributario. Bueno, lo que pasa es que SUNAT dijo que al haberse verificado que ese cumplimiento no es tal, pues se incrementó las tasas, ¿no? Algo que para nosotros generó mucha polémica. Pero al margen de eso, lo que están diciendo es que desde abril que entró en vigencia el régimen de detracciones, principalmente los servicios, prácticamente se vio un efecto en la recaudación, al igual que el IGB justo, que simplemente pagara 90 días el IGB que correspondía a pagar en un determinado mes, ¿no? Ese es un beneficio para las MIPES. Hoy día incluso salió en gestión los cambios que podría aceptar, mejor dicho, que la Comisión de Constitución está de acuerdo, ¿no?, para efectos de la reforma tributaria. Entre ellos, por ejemplo, el MIPE no lo van a tocar. Parece que van a tocar, o si van a modificar algo, sería el RUS, porque de los 3 hay uno que estaría desapareciendo, pero aún no está confirmado ese dato, así que vamos a ver cómo queda el tema tributario. Así que en el caso del IGB se habla básicamente de un aumento, ¿no?, en 18% de la mayor demanda interna. Y finalmente, ahí tenemos justamente el comunicado, o mejor dicho, la declaración que tuvo hace poco el ministro Carlos Oliva. Como ustedes saben, toda esta se nos fue, prácticamente por un motivo, un tema muy coyuntural, creo que no fue muy tocado, o no pudo ser muy claro en las declaraciones lo que pretendía hacer, sobre todo en el caso de la renta del trabajo. Prácticamente su mensaje fue que todos tributen, y creo que eso a la gente no le gustó. En lo personal, yo creo que si había subido el selectivo no tenía necesidad de grabar a todos con renta. Y salió y entra pues Carlos Oliva, y Carlos Oliva ha dicho que el IGB no lo van a tocar. Es decir, no se habla de un aumento de tasa, pero tampoco se habla de una disminución de la tasa. Así que tener la tasa efectiva de 16% más el 2 que nos da 18%, ¿no? Sobre todo porque básicamente los cambios se van a suscitar en otros impuestos, entiéndase el impuesto a la renta, ¿no? Las modificaciones van a ser en renta, precio de transferencia, el tema de los lineamientos para la OCDE,
Por ahí se habla de restringir ciertos gastos empresariales, mantener la deducción de las 3 UITs adicionales y entre ellos también definir el criterio del devengado. Pero para IGB, la noticia ahí la tenemos justamente publicada en gestión el 15 de junio, no se va a analizar o no se evalúa, ¿no?, incrementar la tasa del IGB. Lo cual sería un contrasentido, ¿no? Porque si ya la renta la subieron a 29.5, subir el IGB, imagínate, no alentaría justamente la inversión. Y bueno, por el tema coyuntural, esas son las 3 noticias que yo consideré un tanto prudentes compartir con ustedes. Están en los diarios, y los que han publicado el día de hoy, están en la versión física como en la versión virtual, ¿no? Así que si incluso no puede entrar a la versión virtual, ahí la hemos compartido en el blog también para que usted, entrando al blog, pueda descargarse el contenido de tanto de las noticias como también el caso de Scotiabank, que prácticamente ya no hay nada que hacer en sede judicial y el único tema pendiente sería el tema constitucional para la evolución de estos millones por intereses moratorios generados que deben resolver por parte de SUNAT. Así que esos son los 3 temas de coyuntura. Cualquier duda que tengan la pueden hacer, cualquier comentario que quieran hacer también. Para el caso de Scotiabank hay posiciones encontradas, hay unos que están de acuerdo, otros que no están de acuerdo, pero al margen de eso yo creo que lo importante es analizar los fundamentos de la sentencia. Entonces la sentencia establece un criterio que no es nuevo. Dice que los contribuyentes en los diversos procedimientos de fiscalización tienen que mantener la documentación que respalde sus operaciones. Eso no es nuevo, lo hemos visto en los cursos que hemos llevado también aquí en Perú Contable y hemos dicho que lo importante siempre va a ser la fehaciència. Pero la fehaciència entendida no solamente con tener el comprobante de pago, sino también con tener la documentación que respalde la efectiva prestación del servicio, como también el uso o el destino del servicio. Así que eso vamos a enfocarlo muy bien en IGB, sobre todo cuando hablemos de operaciones no reales, la simulación absoluta y la simulación relativa. Pasado este tema coyuntural, interesante ahora sí hablar de la naturaleza del IGB, en qué consiste, por qué se graba, cuáles son las operaciones que afecta, de qué manera nos involucramos con el IGB. Yo sé que para muchos es un tema muy sencillo, no sé, perdón, ahora sí. Ya está. Ahí saludos a nuestro fotógrafo también que nos visita el día de hoy. Lamentablemente no hemos traído los fotógrafos faranduleros del Canal 2, Canal 4, pero lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos. Así que vamos a estar muy alertas de las demás fotos del evento. Entonces, este es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Nosotros hemos dividido el curso, ¿en cuántas sesiones les dije? 4. ¿Van a venir a las 4 o no? ¿Cómo que no? Tienen que venir a las 4. ¿Ah? ¿Se imaginan? Por si acaso no hay devolución. Sesión 1, sesión 2, sesión 3 y sesión 4. ¿De acuerdo? Ya, ¿por qué es un curso que para mí, bueno, lo voy a trabajar de manera novedosa, diferente a los anteriores diplomados? Porque en los 4 vamos a empezar hablando de coyuntura tributaria. De ahí vamos a pasar al tema técnico. Del tema técnico al tema casuístico y finalmente las dudas o consultas que tengan ustedes. Y sobre la primera sesión, naturaleza del IGB, más 20 bienes muebles en el país. Después, en la sesión 2, prestación, utilización, contratos de construcción, primera venta de bien inmueble. En sesión 3 vamos a ver todo lo que es crédito fiscal, es decir, cómo nosotros podemos identificar cuáles son los principales reparos que se efectúan en la atención al crédito fiscal, no solamente en fiscalización, sino también criterios que se están resolviendo actualmente en sede judicial. Vamos a ver el tema de la prorrata, vamos a ver el tema de la incidencia de gasto-costo para renta en el crédito fiscal, vamos a analizar también los ritos formales, ¿no? Todo ello lo vamos a analizar en la sesión 3. La sesión 4 vamos a ver operaciones no reales, el caso del IGB justo, retenciones, percepciones, detracciones y todo lo que es valor de mercado en el IGB. Es decir, por lo menos en las 2 primeras sesiones nos tiene que quedar claro cuáles son las operaciones que graba el IGB. En qué casos nosotros, sin necesidad de entrar más al detalle de la norma, saber si estamos afectos, no afectos o exonerados. ¿Qué operaciones están dentro del ámbito de aplicación? En las 2 primeras. La tercera, ya que nos hemos preocupado en las 2 primeras del débito, vamos a entrar al crédito, para que en cualquier fiscalización nunca tengamos problemas aquí. Es decir, en las 2 primeras, entender cuándo hay que pagar el IGB por operación grabada. La tercera, el crédito fiscal. Y en la cuarta, sustento documentario. Llámese fehaciència y operaciones no reales. Y temas que a ustedes les apasionan también, como son estos regímenes, retenciones, percepciones y detracciones, ¿no? ¿Qué cambios se han suscitado
Y como este es un diplomado correspondiente de BIGB, en esta cuarta sesión vamos a ver todo lo que es el selectivo al consumo. O sea, los cambios que se produjeron, por qué se produjeron y cómo están incidiendo sobre todo en el tema de los combustibles, ¿no? Es más, yo comenté hace poco que está incidiendo también en el campo del mercado automotor, sobre todo para la venta de vehículos, ¿no? Como ustedes verán, la tasa se ha incrementado y eso ha desincentivado el consumo de estos bienes. Así que vamos a analizarlo en la última sesión. Y entonces el día de hoy vamos a ver básicamente qué graba el IGB, en qué consiste. Como usted verá, este es un gráfico que desde el punto de vista económico refleja la estructura del IGB. Para nosotros, ¿por qué es importante? Porque eso lo vamos a ver siempre. Este es el resumen del libro de Cosiani, si uno quiere ver de una manera distinta. Cosiani, que prácticamente es un tratadista que analizó la incidencia del IGB en su libro Impuesto al Valor Agregado, nos habla de que el impuesto al valor agregado es un impuesto que se estructura bajo un método de deducción. ¿Cómo nosotros podemos entrar a este esquema? Su método de deducción, ¿por qué? Porque pasemos al tema casuístico. Ahí está. Yo tengo el día de hoy ventas por 100, tengo compras por 50. El IGB a pagar va a ser la diferencia de ambos. Entonces, lo que va a originar el IGB es que de un minorista o de un productor, si queremos llamarlo, ¿no? Productor, a un minorista, a un mayorista y a otro mayorista, pues prácticamente él le vende a él a 100, él lo compra a 100, lo va a vender a un precio mayor, 120, lo compra a 120, lo vende a 150, 150, lo transfiere al consumidor final a 170 y el consumidor final compra a 170. Acá tenemos un IGB, acá tenemos otro IGB, acá también IGB, 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 IGB. Se compensan, se compensan, se compensan, se compensan. ¿Y quién es el sujeto incidido finalmente? El consumidor final. Bueno, eso nos han enseñado por años, no es algo novedoso, pero ¿por qué decimos que el sujeto incidido es el consumidor final? Porque en toda la cadena, desde el productor hasta el consumidor, tú estás restando un IGB de la compra. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este esquema permite afectar el valor agregado de la operación. ¿Cuál va a ser el valor agregado de alguien que compra 150 y lo vende a 120 y lo vende a 150? Puede ser 30. Entonces, ¿cómo yo evitaría o cómo se perjudica esa deducción de los 30? Si yo al comprador le restringo el uso del crédito fiscal. Por una formalidad, porque no bancarizó, porque no hizo la detracción, porque la factura no está anotada en compras. Un tema muy mediático que seguro lo han escuchado. SUNAT está reparando aquellas empresas que han anotado en un mes posterior al cual debió emitirse el comprobante de pago y no se anotó en el mes que correspondía, por el tema de la facturación electrónica. Lo que pasa es que hay un problema en la facturación electrónica, que la facturación electrónica no es que yo emito y anoto al mes, sino que hay plazos para emitir ese comprobante electrónico y hay plazos también que en caso no se cumplan, termina anotándose en un mes distinto. Entonces, esa inconsistencia, SUNAT está detectando y está desconociéndote el crédito fiscal. Yo en lo personal, lo vamos a ver cuando veamos crédito fiscal, considero que eso está mal, porque el artículo 18 y 19, que regulan el crédito fiscal, se regulan, o mejor dicho, lo que prevén es que el comprobante de pago se anote en el mes en el que corresponde. Pero ¿qué pasa si el comprobante de pago por un error de sistema o por una emisión tardía se anota en un mes distinto? Tendríamos que analizar la anotación o la fecha en la cual debió emitirse. Temas que prácticamente no regula el 19. Es un tema que vamos a ver cómo nosotros afrontamos en estas cartas inductivas ese reparo de SUNAT y cómo nosotros podemos contestar esas cartas sin necesidad de rectificar el periodo, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, no tuviéramos esta deducción, el IGB se incorpora en el precio y tu margen de ganancia sería menor. ¿Por qué? Porque estaría afectando el monto que tú pensabas recuperar. Se incorpora el IGB en el precio. Pero para que no se incorpore, la norma te dice, yo te reconozco un mecanismo de deducción, que ese IGB lo vayas restando siempre y cuando la operación a la cual está vinculada esté grabada con el IGB. Si la operación a la cual está destinada esta compra no está afecta al IGB, esto no me da derecho a crédito fiscal y para renta será gasto-costo, pero no te da derecho a crédito fiscal. Entonces hay que analizar entonces cuáles son las operaciones grabadas, en qué casos vamos a estar ante un problema de aplicación de crédito fiscal y cómo opera esta neutralidad. Entonces, ¿por qué decimos que mecanismo de deducción?
porque se va restando el IGB en cada etapa de la cadena de producción y distribución. Lo voy restando. No lo voy añadiendo, sino se va deduciendo de alguna otra manera. Para algunos, por ejemplo, puede ser un mecanismo de compensación, ¿no? Compenso el débito contra el crédito y el remanente me va a arrojar importe a pagar. O si es que el saldo, el IGB es mayor de la compra que de la venta, voy arrastrándolo, ¿no? Hasta que se pueda compensar. Recuerda que el IGB, mejor dicho, el crédito fiscal, tú no lo puedes pedir en devolución, salvo que la empresa pues se extinga, ¿no? O se disuelva. Pero mientras tanto, tú vas acumulando ese crédito fiscal para los meses siguientes. De manera que, dentro de esa estructura, podemos decir que el IGB también es un impuesto plurifásico. Vamos a poner aquí. Plurifásico. ¿Y por qué es plurifásico? Porque se aplica en todas las etapas del ciclo de producción y distribución. Desde el productor hasta el consumidor final. A diferencia del selectivo, si alguien quisiera hacer una diferencia, que es monofásico. Se aplica a nivel de productor o a nivel de minorista. No se aplica en todas las etapas como si pasa con el IGB. Entonces, esa es una característica del IGB. Es un impuesto que prácticamente busca afectar el valor agregado, como dicen algunos, el valor añadido. Yo cada vez que compro a un valor, si quiero tener una ganancia, ¿lo vendo a un precio mayor o menor? Mayor. Entonces, ese monto mayor es mi valor añadido. ¿Cómo evito que se afecte con el impuesto? A través del crédito fiscal. Entonces, si yo soy fisco, si yo soy el SUNAT, por ejemplo, ¿qué es lo primero que observaría en una empresa si quiero fiscalizarla? ¿El débito o el crédito fiscal? Si usted fuera el crédito. ¿Por qué? Porque si tú le afectas el crédito, al final, al deducir menos, hay una omisión en el IGB a pagar. Por lo tanto, le encuentras reparos y le encuentras multas. Por eso que es lo usual. Cuando SUNAT te fiscaliza renta, paralelamente te fiscaliza IGB. Porque sabe que si el gasto no es deducible, tampoco te daría derecho al crédito fiscal. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo se estructuró este impuesto y sobre todo cómo se vincula con renta. Entonces, ahí tenemos una primera característica. Es un mecanismo de deducción. Se usa el IGB de la compra en toda la cadena del ciclo de distribución y comercialización para afectar al consumidor final. ¿Y por qué lo queremos afectar a él? Porque el IGB que grava, renta, patrimonio o consumo. ¿Qué graba el IGB? Consumo. Entonces, si grabo el consumo, quiero grabarlo a él. Porque él no compra para vender, él compra para consumir. Por eso cuando tú vas a un negocio y te dicen, boleto o factura, ¿tú qué dices? Por ejemplo, vas a comprar zapatos, a Bata, ¿no? O de repente Calimón, ¿no? Boleto o factura, ¿tú qué dices? Boleta. ¿Por qué? Porque ese IGB no te es de utilidad. Pero si fueras una empresa que está comprando uniformes para su personal, factura. Porque sabes que ese IGB está destinado a operaciones grabadas en la empresa y es gasto deducible. Entonces estás pensando en cuál va a ser la incidencia del impuesto en las operaciones que tú realizas a futuro. Por eso yo digo, ¿no? La decisión que tú tomas en renta afecta al IGB, pero vas a ver que la estructura, o mejor dicho, la forma de cálculo es completamente distinta entre renta y IGB, tanto para lo que es determinación como para lo que es uso del crédito fiscal. Entonces, otra característica del IGB es que se estructura sobre base financiera. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre base real y base financiera? Sencillo. Yo soy una empresa que me dedico a hacer un mantenimiento de vehículos, ¿de acuerdo? Mantenimiento de vehículos. Si yo soy empresa que realiza mantenimiento de vehículos, ¿qué tipo de renta genero? ¿Primera, segunda o tercera? Tercera categoría, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, yo, el día de hoy, no he prestado ningún servicio de mantenimiento de vehículos, pero he comprado repuestos de vehículos. He comprado, por ejemplo, tuercas, he comprado de repente timón, o de repente algo que tenga que ver con batería, motor. Perfecto, he comprado esos repuestos de vehículos. El hecho que yo al día de hoy no haya prestado ningún servicio de mantenimiento de vehículos, ¿hace que ese IGB de las compras no lo pueda declarar como crédito fiscal? ¿O lo puedo declarar como crédito fiscal? Lo puedo declarar, ¿de acuerdo? No está atado a una venta ni un servicio. Entonces, cuando es sobre base real, te exige que para que tú consideres ese IGB de la compra como crédito fiscal, ya la venta o el servicio se haya realizado. Si no se ha realizado, tú no tienes obligación, tú no deberías, según esta definición, declararlo mes a mes. Tú tendrías que declararlo recién cuando esa compra está asociada con una venta. Es decir, la compra con el ingreso, esto se parece a renta, pues, ¿no? La relación gasto-ingreso. Pero si no se ha realizado el servicio, no me lo declaras.
Nosotros, sobre base financiera. No importa que no se haya vendido, no importa que no hayas prestado el servicio, no importa que no hayas realizado el contrato de construcción, todas esas adquisiciones mensuales me las declaras. Porque eso se va a ir arrastrando, ¿no? Y es así como tú determinas tu IGB a pagar o tu crédito fiscal arrastrable. Entonces, bajo ese esquema, el IGB es un impuesto que grava el valor agregado, es un impuesto al consumo, es un impuesto plurifásico, es un impuesto que se estructura sobre un método de deducción sobre base financiera. No se requiere vender o prestar el servicio para consignar la compra y en este caso el crédito fiscal de la compra. El IGB la compra, ¿no? Y acá nos viene la segunda pregunta. ¿Base contra base o impuesto contra impuesto? Tema muy interesante, ¿no? Cuando usted presenta, bueno, hasta lo que iba a ser o lo que es ya, dentro de un pocos días en realidad, fenece pues este formulario virtual 621, y vamos a estar con el Declara Fácil, ¿no? Tanto para renta como para IGB. Pues prácticamente, yo lo que tengo es débito fiscal versus el crédito fiscal, ¿no? Ya le saco a la base imponible, mejor no es que le saque, sino que el sistema automáticamente me calcula el 18%. Y me pone débito fiscal sobre una base de, por ejemplo, de 1000, me calcula, crédito fiscal, tal monto, me lo resta y ese es el monto a pagar. Cuando el monto de la compra es mayor que el de la venta, tengo un crédito fiscal arrastrable, pero la determinación es impuesto contra impuesto, ¿no? Yo declaro en función a una base imponible que me arroja un impuesto sobre la tasa del 18, aunque muchos dirán, pero doctor, la tasa es 16, pero para efectos de la facturación, el crédito fiscal, te lo ponen 18. Entonces, en la práctica es 18, sin embargo, para efectos de la liquidación, es impuesto contra impuesto. Entonces, algunas preguntas que podemos hacer sobre eso. Yo creo que varias. El IGB es un impuesto también indirecto. ¿Y por qué es indirecto? Porque finalmente se traslada al que compra. ¿De acuerdo? A diferencia de renta, que es directo, porque afecta a aquella persona que genera la riqueza, que genera la ganancia. Después, el IGB es un impuesto plurifásico, porque afecta a todas las etapas del ciclo de producción y distribución. El IGB es un impuesto al valor agregado, al valor añadido, no se afecta como consecuencia de la cadena, sino más bien te permite deducir por neutralidad el crédito fiscal. Sobre base financiera, porque no requiere que la compra se materialice ya con una venta, es independiente, y finalmente impuesto contra impuesto. Es una estructura muy técnica que resume en síntesis, ¿no?, el libro de Cosiani, que habla sobre impuesto al valor agregado. Una estructura muy técnica, muy diferente que renta. Y las características las tenemos en detalle en esta gráfica, que básicamente es un esquema más que todo, bueno, una redacción en la cual vemos las diferencias, ¿no? Afecta manifestaciones inmediatas de consumo, lo hemos dicho muchas veces, y usted se va a dar cuenta siempre. Mientras más gano, mejor dicho, mientras más gasto, o sea, si yo gasto, por ejemplo, 100 al mes, el próximo mes gasto 120, 140, gasto 160, no necesariamente quiere decir que tengo más. De repente tengo menos. ¿Por qué? Porque todo lo que está ingresando se está yendo al consumo. Y al irse al consumo, mi capacidad de ahorro es mínima. Es como usted me diga, doctor, ¿sabe qué? Yo he ganado más, ¿no? De lo ganado 5.000, ahora gano 7.500. Ya, esos 7.500 van a implicar que seguramente ahora vas a gastar más también, porque la calidad de vida sube, vas a tener que incluir más gastos, ¿no? Pero el gasto en sí o el consumo no es una manifestación inmediata de riqueza. Si queremos hablar de manifestaciones inmediatas de riqueza, la mejor es la renta, ¿no? La utilidad. Mientras más utilidad mientras más ganancia tengo, quiere decir que tengo más capacidad contributiva, más capacidad económica. Pero mientras más consumo tengo, pues yo no puedo decir que tengo más riqueza. Al contrario, puede ser que tenga menos riqueza, porque ya estoy agobiado con tantos pagos que hago a proveedores, me saturo y finalmente termino teniendo poco porcentaje para el ahorro. Por eso decimos que es un impuesto indirecto desde el punto de vista económico, porque afecta manifestaciones inmediatas de consumo, de riqueza, ¿no? Proporcional, lo hemos dicho siempre, la tasa es proporcional y no es progresiva. En renta, por ejemplo, la tasa es progresiva. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del MIPE. Como ustedes sabrán, hoy día leí en gestión que el MIPE no lo van a tocar, parece que se mantiene. En el cual tenemos una tasa efectiva del 10% sobre las primeras 15 UITs y el exceso, una tasa del 29.5%, ¿no? Entonces la tasa es progresiva. Mientras más ganancia tienes, la tasa se incrementa.
En IGB no, es tasa plana para todo, 18%. Neutral, porque básicamente te permite deducir lo que nosotros ya conocemos como el crédito fiscal. Aunque como tú verás, este problema de la neutralidad, en la teoría suena muy bien, pero en la práctica es todo lo contrario. Porque la mayoría de empresas, justamente el problema que más tienen con el fisco es el crédito fiscal. Son raras las empresas a las cuales se les ha acotado porque el valor de venta no era el de mercado, por ejemplo. Más hay empresas a las que se les ha acotado porque lo registrado no coincide con lo declarado o simplemente porque los descuentos que ha efectuado o no son generales o no son usuales en el mercado. Entonces se ha afectado la base imponible, pero lo que más se acota en una fiscalización es justamente el IGB de la compra. ¿Por qué? Porque está lleno de formalidades. Hablamos de detracciones, hablamos de bancarización, anotación en compras, hablamos también de gasto de costo para renta, operaciones grabadas, a la cual está destinada la adquisición. O sea, hablamos de un total de si a la empresa le aplica detracciones y bancarización, son 7 requisitos para deducir el crédito fiscal. A pesar que en otras legislaciones solamente se exige uno, que la compra esté destinada a la venta grabada. Por eso en la neutralidad decimos que no se afecta la situación preexistente en cuanto a su posición relativa al resto de contribuyentes, porque todos pueden, desde el productor hasta incluso el mayorista, deducir ese IG de la compra. El único que no va a poder deducirlo es, en este caso, el consumidor final. Y no acumulativo, porque se aplica sobre una base que no contiene el impuesto, con lo cual se evita las distorsiones y el efecto de la piramidización. Es decir, si yo voy acumulando el IGB en el precio, pues finalmente el IGB forma parte del precio, mi margen de ganancia es menor y mi rentabilidad también es menor. Porque ahora, al no poder deducirlo, pues prácticamente termino pagando más o teniendo menos ingreso de lo que yo esperaba al no producirse esa compensación del IGB de la compra contra el IGB de la venta. Así que sobre ese tema, que es muy económico, muy financiero, no se aplica porque es un plurifásico que prácticamente evita que se acumule el IGB en el precio. Plurifásico no acumulativo. Y plurifásico, como ustedes verán, porque afecta a todas las etapas del ciclo de producción e distribución, al igual que territorial, ¿no? Se aplica en el territorio nacional. Por eso nosotros hablamos que se afectan los consumos que se den ¿en dónde? En el Perú, ¿no? Y es instantáneo porque tiene que ver con el nacimiento de la obligación tributaria. Y ahí ese es un tema que también me parece interesante, ¿no? Lo vamos a aumentar, si no me equivoco, a partir de la siguiente sesión. ¿Cuándo nace la obligación tributaria en el IGB? Para adelantarles un poco, hay problemas que han tenido muchas empresas, porque ellos han considerado, por ejemplo, para el caso de los servicios, que la obligación nace o bien cuando reciben el pago o bien cuando emiten el comprobante. Ya, ese es un error. ¿Por qué? Porque si yo recibo parte del precio el día de hoy, yo sé que tengo que facturarlo. Pero la norma no dice cuando tú emitas el comprobante, sino dice cuando se debe emitir el comprobante. Y ese cuando se debe emitir el comprobante te lleva al reglamento IGB. El reglamento IGB te lleva al reglamento de comprobantes de pago. Y el reglamento de comprobantes de pago tiene 4 supuestos específicos para servicios cuando se debe emitir el comprobante. Y uno de ellos es cuando el servicio culmina. Si el servicio culmina el mes 2, yo tengo que facturar el mes 2. Pero las empresas que hacen facturas el mes 4, viene SUNAT y le dice, ¿cuándo termina el servicio? El mes 2. Ah, ya. Entonces este mes tiene sumisión del IGB. ¿Y qué hago en el mes 4? ¿Qué pago más? Ah, pide devolución. O pide compensación. Pero ya te acotó el mes en el cual debiste pagar el IGB. Entonces tenemos que tener bien en claro, sobre todo si nosotros queremos, por ejemplo, no adelantar el precio, en este caso al proveedor, sino simplemente estructurar que el servicio se culmina a tal fecha, saber que esa fecha ya tengo la obligación de facturarlo, ¿no? Y para efecto del IGB, el comprador no tiene problema, porque acá no hay multa por emisión tardía del comprobante de pago. No existe esa infracción. Lo que hay es que mientras que no tenga el comprobante de pago para IGBA anotado en compras, simplemente no tengo crédito fiscal. Para renta, por ejemplo, que es un impuesto que ustedes también han visto en diversos cursos de acá de Perú Contable, no importa si hay comprobante de pago. Lo que importa es que el gasto se haya devengado. Es más, ni siquiera importa que se haya contabilizado. Lo que importa es el devengo, y ahora seguramente con la modificación que va a haber de la ley de renta, podrían decir que no hay devengo mientras que no haya contabilización. Podría establecerse. Pero al día de hoy no lo dice la norma. Entonces, eso para el IGB ni le afecta. Porque en el IGB sí necesitas tener comprobante y tiene que estar anotado en compras. Entonces, vamos a ver en qué casos coincide renta con IGB y en qué casos no.
Por eso, no requiere que se haya producido el hecho económico en algunos casos, sobre todo en servicios. Yo adelanto parte del precio, ¿no? Un arrendamiento que se va a producir de acá a 4 meses. ¿Y qué sucede? Adelanté el precio, el hecho económico aún no se realiza, pero ya no es la obligación tributaria del IGB. ¿Pero por qué? Porque la norma me dice que si yo recibo parte de la contraprestación, sea total o parcial, ya tengo obligación de facturar. Pero ese facturar hace que tenga que reconocer ese ingreso para IGB y para renta, no. Porque en renta, ¿qué se requiere? Que haya hecho económico, si no, no hay devengo. IGB no. IGB pueden hacer la obligación sin que sea producido hecho económico. Por eso es muy importante saber en qué supuestos, tanto para venta, servicios, contrato de construcción, primera venta de bien inmueble o incluso importación de bienes, nace la obligación tributaria, también para utilización de servicios que está muy de moda, por el caso de los satelitales, ¿no? Para el caso del IGB. Entonces, estas son las características que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hablemos del IGB. En resumen, es un impuesto indirecto porque no afecta la manifestación inmediata de riqueza, sino mediata. Es un impuesto que afecta el valor agregado, el valor añadido en cada operación. Es un valor que se va añadiendo en cada ciclo de producción y distribución, desde el productor hasta el consumidor final. Plurifásico, no acumulativo, no se acumula el IGB en el precio, impuesto contra impuesto y básicamente sobre base financiera. Es decir, te permite compensar el IGB o arrastrarlo sin necesidad que se haya vendido o se haya prestado algún servicio. Y como ustedes verán en la gráfica, este es el 50% del curso. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante que ustedes identifiquen las operaciones que grava el IGB. Hay temas que para nosotros van a ser nuevos en este diplomado. Por ejemplo, algunos dicen que antes de analizar que la operación o que el sujeto esté afecto al IGB, tenemos que analizar la operación. Otros dicen que la operación puede dar lugar a una obligación o una operación grabada con IGB, pero mientras que no se cumple el aspecto subjetivo, no era absolutamente nada. Lo cierto es que para efectos de cualquier impuesto, sea renta, sea IGB, sea predial, sea selectivo al consumo, lo que ustedes tienen que analizar son 4 aspectos. Creo que lo comenté, o lo vamos a comentar nuevamente, porque me parece interesante esto. Porque de acá parte el tecnicismo, pues, ¿no? Y estos 4 aspectos que van a ver ustedes siempre son los aspectos de la hipotenciencia. El aspecto objetivo, el aspecto subjetivo, el aspecto temporal y el aspecto espacial. Ahí está. Cuando yo quiero saber si una determinada operación está afecta a algún impuesto, que muchos han dicho, pues este es un tema muy teórico, muy académico. No, este es un tema económico, porque si usted analiza, se cumplen los 4 y ya nace el hecho económico, el hecho imponible. Si nace el hecho económico, quiere decir que automáticamente nace la obligación tributaria, es decir, la obligación de presentar ya la determinación, la declaración del impuesto y liquidarlo. Pero mientras que esto no se produzca, no hay absolutamente nada. Entonces pasamos por el objetivo. Primero tenemos que preguntarnos, ¿qué se grava? Es decir, ¿estamos ante un servicio, estamos ante una venta, estamos ante una permuta, estamos ante una aporta a sociedades, estamos ante una dación en pago, estamos ante un contrato de construcción? ¿Ante qué estamos en realidad? ¿Qué se grava? Segundo, ¿a quién gravo? Y aquí hay un tema muy novedoso, sobre todo porque para IGB, por ejemplo, las sucursales no son contribuyentes, para renta sí. ¿Y por qué la sucursal no es contribuyente? Porque la sucursal no es persona jurídica. Y en IGB te dicen que son contribuyentes las personas jurídicas, personas naturales o sociedad conyugal que optó para tributar como tal en renta. Pero no te dice que la sucursal sea una persona jurídica. En renta, por ejemplo, ¿qué dice la norma? Son personas jurídicas las sucursales constituidas en el Perú respecto de la renta de fuente peruana que obtengan en sus operaciones con terceros. De manera que si la sucursal realiza una operación fuera, no paga renta en el Perú. ¿Quién paga? La matriz que está fuera. Para IGB no se ha dicho que la sucursal sea persona jurídica. Por lo tanto, no es contribuyente el IGB, para empezar. Después, objetivo, ¿qué se grava? Vamos a ver ahora
que nuestro legislador ha establecido un concepto de venta. Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿qué es venta? Me va a decir, bueno, venta es una transferencia de propiedad por la cual yo recibo un precio. Es decir, ¿hay una contraprestación o no? Yo vendo algo, ¿cuánto ustedes se venden? ¿Alguien que se venda? ¿Se alquile? ¿Nadie? Bueno, yo me vendía antes, ahora me alquilo nada más. Para efectos de posturas académicas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿La venta implica un pago o no? Ya, para IGB no. Para IGB podemos hablar de venta propiamente dicha o retiro de bienes, que es una transferencia gratuita. Entonces, mira cómo el tratamiento tributario discrepa el tratamiento civil. ¿Y eso está bien? Sí, porque las normas civiles se aplican supletoriamente a las tributarias. Y eso es algo que para nosotros es vital, porque en sede judicial están diciendo, sobre todo en el caso de los satelitales, que vamos a comentarlo sobre el final, porque así como se analizó los satelitales en renta, en el 2008 se analizó para IGB. Y la conclusión fue que pagan IGB. ¿Por qué? Porque un contrato puede establecer diversas obligaciones. Por ejemplo, yo por un contrato me puedo obligar a ustedes a asumir el impuesto que les corresponde a ustedes. Pero el fisco, el Estado, siempre tiene que ver si la operación está grabada o no grabada. Si yo me obligo a pagar tu impuesto y nunca lo pago, de repente es porque el Estado no lo regula como operación grabada. Pero un contrato no puede ir más allá que el régimen legal tributario. Me explico, las obligaciones entre las partes no pueden distorsionar lo que la norma regule. En consecuencia, ¿qué es más importante para la tributación? Para IGB, las normas que el IGB ha establecido como definiciones. Por ejemplo, aspecto subjetivo es a quien graba. Acá tengo que ver si estamos ante una persona natural o persona jurídica y qué actividad realiza. Aspecto objetivo, ¿qué se graba? Por ejemplo, la venta de bienes muebles en el país. Venta, si el IGB no lo regulara, yo diría que es toda operación a título oneroso, por la cual yo recibo un precio. O sea, yo te doy algo y tú me das una cantidad, un pago. Pero como la regula, tengo que irme a la definición que establezca la ley del IGB. Bien mueble. Yo diría, bueno, bien mueble son los corporales, los corpóreos, perdón, que pueden llevarse de un lugar a otro. Por ejemplo, las carpetas, las sillas, todos estos bienes que están acá son bienes muebles. Sin embargo, la ley del IGB también ha definido qué se entiende por bienes muebles. Entonces me voy al IGB. Pero en Código Civil dice otra cosa. Las normas distintas a las tributarias se aplican supletoriamente siempre y cuando no se opongan. Si se oponen, lo hizo el tratamiento tributario. Nos vamos al aspecto temporal. Ahí tenemos que ver cuándo nace la obligación o cómo se configura el IGB. Cuándo se realiza el hecho grabado con el IGB. Y el aspecto espacial, ¿dónde se graba? Entonces, si nosotros analizamos correctamente esos cuatro aspectos, nunca vamos a tener problemas con el débito fiscal. Salvo que el tribunal, SUNAT o el Poder Judicial hagan una interpretación distinta de la norma. Y eso no es raro que suceda. Es más, va a pasar. Porque nosotros podemos interpretar la norma de diferentes maneras. Algunos de un sentido lógico, literal, sistemático, teleológico o histórico, ¿no? Pero más que la interpretación, importa tener claro qué es lo que la norma establece. Entonces, lo que ustedes tienen en la gráfica son las 5 operaciones que graba el IGB. La primera vamos a ver el día de hoy, el concepto de venta, el concepto de bien mueble. La segunda vamos a ver el próximo, si no me equivoco, la próxima semana. Estamos lunes, ¿no? Próximo lunes, ¿sí? Para que ustedes diferencien cuándo estamos ante prestación, cuándo estamos ante utilización y cuándo estamos ante exportación de servicios. Tercer caso, los contratos de construcción. La primera, venta de inmuebles y la importación de bienes. En consecuencia, son 5 operaciones que graba el IGB. Venta de bienes muebles en el país, prestación o utilización de servicios, contratos de construcción, primera venta de inmuebles, la importación de bienes. Y es más, podemos agregar una más, que serían las exportaciones
con la tasa del 0%. Ahora, ¿por qué consideramos nosotros que es una tasa o es una operación grabada? Consideramos que es una operación grabada porque si no, no tendríamos cómo justificar que el exportador solicite la compensación o la devolución del saldo a favor del exportador. O sea, ¿cómo vas a pedir devolución de un crédito fiscal si está destinado a una operación inafecta? No tendrías derecho. Pero el Estado le reconoce esa devolución con la finalidad que el impuesto no termine siendo exportado, ¿no? Entonces, para que no se afecte, le devuelve el saldo a favor del exportador y es una manera de incentivar las exportaciones. Por ejemplo, yo leí hace poco la propuesta del Mercuba, si no me equivoco es el director del Banco Mundial, que decía que uno de los mecanismos para generar recaudación son 3. A ver qué opinan ustedes. Respecto al drawback, que es el mecanismo que tienen los exportadores de devolución de la restitución de los arancelarios, que prácticamente es un subsidio, porque el Estado no estaría obligado a devolverle al exportador el 3% o el 4% del FOB, pues decía, bueno, que el drawback pues se elimine, ¿no? Porque en realidad hay muchas empresas que están pagando con lo que el Estado les devuelve. Después dijo que quería afectar la CTS a renta, a pesar que la CTS tiene una finalidad distinta, generar mayor o menor renta, que es una protección contra el despido que se pueda producir. Y la otra tenía que ver con que se pague, ese tema lo vamos a ver, porque es un tema muy coyuntural, me voy a poner en la noticia, que en las pensiones de las universidades incluyan el IGB. ¿Sí? Esas son las 3 propuestas que ha dado el Mercuba. Yo, de las 3, ¿en cuál estoy de acuerdo? En ninguna. ¿Por qué? Porque en el caso del IGB de las pensiones, el fin no es lucrativo, aunque se esté escuchando eliminar las exoneraciones o beneficios a las universidades, por ejemplo. Yo he dicho que en realidad este más parece un tema, para hacerlo más preciso, político, porque se sabe que muchos congresistas son propietarios de universidades, ¿de acuerdo? Entonces quieren chocar con ellos de alguna otra manera. Pero el fin no es tanto que las empresas paguen, o sea que las universidades paguen porque el fin sigue siendo educativo, sino básicamente ver hasta qué punto esto se ha convertido en un negocio lucrativo, sobre todo porque se ha descubierto que hay rectores que ganan 2 millones o 100 millones de soles, ¿no?, anuales, y en qué casos ya esos fines educativos se han distorsionado. Pero yo no podría generalizar diciendo a todos les voy a quitar los beneficios. Entonces, ¿cuál es la otra propuesta que han planteado? Porque claro, a nadie le va a gustar que todas las universidades paguen impuestos, sobre todo porque hay una inmunidad constitucional, tendría que reformarse la Constitución. Se está planteando incluir el IGB en las pensiones universitarias. Yo no sé qué tan positivo sea el tema. Yo creo que en realidad, si el fin es incentivar la educación, esto más bien va a desincentivar, va a generar evidentemente un precio mayor para acceder a la educación y vamos a estar con ese problema de arrastrar una medida populista que no se va a cumplir. Por ejemplo, hace poco ya se rectificaron. Han dicho que esa medida de cobrarle a las grandes empresas con la comisión ad hoc, ¿se acuerdan?, del MEF y SUNAT, va a conformarse, pero para casos nuevos. O sea, no a los actuales, porque esa deuda no se puede cobrar. ¿Y por qué no se puede cobrar? Porque está impugnada, pues, ¿no? Entonces, yo como voy a decir, te voy a cobrar mañana lo que has impugnado, ¿no? ¿Para qué impugnaste? No tiene ningún sentido. Pero las 3 medidas, sobre todo que tienen que ver con IGB, tienen que ver con los servicios que prestan las universidades, quieren incluir el IGB para efectos de las pensiones. Vamos a ver que en realidad es una medida antitécnica, populista para mí, y que seguramente no va a prosperar. Pero, como ustedes verán, de las 5 operaciones, en todas, salvo en 2, el contribuyente es aquel que vende o que presta el servicio. Lo cual suena contradictorio, porque ustedes me pueden decir, doctor, pero no IGB era el consumo, se supone que el sujeto incidido, ¿quién tendría que ser? El comprador. ¿Por qué grabamos al vendedor? Lo que pasa es que el vendedor vendría a ser para nosotros el contribuyente de iure, el contribuyente legal. Pero el contribuyente de facto, al que se le traslada, finalmente es al comprador. Pero como él no aparece en la foto, porque finalmente él pide boleta cada vez que compra, pues finalmente el impuesto lo asume el vendedor, pero tiene la opción de aplicar su crédito fiscal. Elige la compra, aplicarlo contra el IGB de la venta. Es un mecanismo muy técnico, ¿no? Por eso cuando usted analice el IGB, lo que vamos a hacer en estas 4 sesiones, le va a resultar más sencillo que renta. Pero, al ser tan técnico, usted tiene que identificar cuál es el alcance de estos conceptos. Venta, servicio. Por ejemplo, el IGB tiene una definición de servicios. Y yo comentaba un caso muy particular, ¿no? Hay entidades que son entidades sin fines de lucro, asociaciones sin fines de lucro. Una asociación sin fines de lucro es exonerada de renta,
¿no? Es más, esa exoneración se renueva cada 3 años, 3 años, 3 años, 3 años, en forma permanente. Ya aparece una inafectación prácticamente disfrazada. Pero ¿qué pasa? Una entidad inafecta o exonerada de renta no necesariamente está exonerada o inafecta el IGB. ¿Por qué? Vamos a ver de que estas definiciones, si nosotros vemos el artículo 1, nos resulta insuficiente. Porque aquí estamos viendo conceptos que necesitan estar definidos, pero no estamos viendo este aspecto acá, el aspecto subjetivo. Está bien, se graba la venta, se graba la prestación, se graba el contrato de construcción, la primera venta inmueble, la importación, pero ¿que realice quién? Una persona natural, una persona jurídica. ¿Qué actividad tiene que realizar? ¿Empresarial? ¿O puede ser una actividad habitual? Vamos a ver que para el aspecto subjetivo están los dos, el empresarial y el habitual. El problema es que en IGB, el que realiza actividad habitual para servicios es aquel que realiza una actividad similar a la comercial. Entonces, cuando dice similar a la comercial, no está pensando en cuántas veces tienes que realizarlo para ser habitual. Está pensando en aquellas entidades que no realizan actividad generadora de renta tercera, grabada, pero que al realizar actividades sin fines de lucro, encajan en esa actividad habitual para renta con incidencia en el IGB. Y ahí tenemos un problema, porque la norma en el IGB nos remite a renta en 3 aspectos. Por ejemplo, nos remite a renta en domiciliados. Se entiende domiciliado en el Perú para efecto del impuesto a la renta. Renta de tercera categoría de acuerdo a lo que establezca renta. Gasto, costo para efectos del impuesto a la renta. O sea, nos remite un impuesto que grava una manifestación de riqueza completamente distinta. Porque renta que grava la utilidad y que grava el consumo. Por eso hay distorsión, pues. Y lo vamos a ver sobre todo cuando hablemos de los contribuyentes para efecto del IGB. Hasta este momento parecería sencillo, pero cuando mezclan renta con IGB, nos confunden. Y muchos de ustedes, sobre todo hemos tenido oportunidad de asesorar a empresas, que dicen, doctor, lo que yo facturo en el mes, lo declaro tanto para renta como para IGB. Y yo, ¿pero por qué? Lo que pasa es que si yo consigno una base distinta en renta y en IGB, el fisco se da cuenta y me notifica la inconsistencia. Dice, oye, ¿cómo para IGB has consignado 100 y en renta has consignado 0? Lo que pasa, le digo, es que en IGB tú estás consignando porque has recibido un adelanto. Pero para renta aún no hay ingreso de vengado, pues. Entonces, ¿por qué lo vas a grabar? Entonces, cuesta a veces entender en las empresas que porque no hay o porque hay comprobante pago, no necesariamente hay ingreso grabado. Y eso, ¿cuándo salta? En las fiscalizaciones, o cuando se te manda las cartas inductivas, hemos detectado inconsistencias, ¿no? De lo que hemos verificado en tu registro de compras o tu registro de ventas con lo que has declarado. Y ahí tienes que personarte, porque son cartas inductivas, y explicarle, mira, una cosa es renta, otra cosa es IGB. Por eso, vamos a ver que el devengado en este impuesto no tiene nada que ver. A pesar que el año pasado dijeron que con la creación del IGB justo se estaría reconociendo el devengado en IGB. Nada que ver. El IGB justo, lo vamos a ver en la última sesión, simplemente es un aplazamiento del IGB a cuota única 90 días. No tiene nada que ver con el devengado. Entonces, ahí tienen ustedes las operaciones que graba el IGB. Vamos a verlas al detalle. Y para que ustedes se den cuenta cómo se liquida de forma mensual para el caso de las operaciones grabadas, ¿no? La base en ventas netas, lo que vendría a ser los descuentos, ventas asumidas por el Estado, descuentos concedidos, beneficios de la ley correspondiente, en el caso del régimen agrario, el régimen lo que es el régimen agrario básicamente, las exportaciones, el beneficio de selvas, si es que hubiera, facturadas y embarcadas. Esto tiene que ver con la evolución del saldo a favor del exportador, porque te devuelven en función a lo embarcado, no a lo facturado, ¿no? Y las ventas no grabadas, ¿no? Las ventas que no están afectadas al IGB, básicamente sin considerar las exportaciones, y sobre esto se liquida, ¿no? Automáticamente, como tú verás, consignas la base, te saca el tributo de forma automática. Por eso nosotros decimos que es un impuesto contra impuesto, porque lo que vas a compensar es esto de aquí contra la otra pantallita que es el crédito fiscal. Y así liquidas, ¿no? 3.600 menos lo que te saca el crédito fiscal, y ese es el IGB a pagar. Sobre percepciones, retenciones netas y las compras. Para el caso del PDT 21, como ustedes verán, incluye lo que es venta, lo que es IGB y lo que es renta. Sobre todo para el caso de los pagos a cuenta de renta. Y en lo que vendría a ser la gráfica, lo hemos consignado ahí en la pantalla,
son los 4 aspectos que hay que tomar en cuenta. Si estamos ante el aspecto material, el subjetivo, el espacial o el temporal. Y empezamos entonces para hablar de venta de bienes muebles. Ahí está, la primera operación grabada con el IGB, ¿no? ¿Qué se considera venta? El concepto que establece la ley es el siguiente: toda transferencia de propiedad a título oneroso, independientemente de la designación que leen las partes o lo que digan los contratos. Y esto es algo que hay que tomar en cuenta. Los contratos pueden decir una cosa, pero tenemos que ver siempre lo que ocurre en la realidad, lo que hemos llamado nosotros la primacía de la realidad. Las formas se pueden distorsionar. ¿Por qué? Porque un contrato puede hacer referencia a una venta cuando en realidad es una donación. Entonces tenemos que ver si se cumplen los aspectos, ¿no?, para que esto calce como una operación grabada con IGB, o si es que estamos ante una operación, lo que pasa en la realidad se distorsiona con lo que está normado expresamente en la norma. Entonces, lo que las partes pacten será válido para efectos civiles, también para efectos tributarios, pero siempre y cuando si concilia ese tratamiento con el tributario. Si no concilia, simplemente aplicamos la norma tributaria. Entonces, dentro del concepto de venta, para efectos del derecho tributario, o para efectos del IGB, tenemos las siguientes definiciones. Se califica como venta la venta propiamente dicha, la permuta, que es intercambiar bien por bien, la acción en pago, cuando se da cuenta justamente de un bien por el precio, la expropiación, algo que para muchos resulta polémico, porque en la expropiación no es una transferencia voluntaria, sino es una transferencia, por decirlo de una manera, forzosa, forzada. El Estado te puede expropiar en atención al interés público. La expropiación es un mecanismo previsto en la Constitución, pero que prácticamente atenta contra tu derecho a la propiedad. Pero claro, el Estado te resarce, pues, ¿no? Te resarce mediante una indemnización en el precio. Pero para efectos del IGB, la expropiación como tal también califica como venta. Bueno, entonces el legislador ha considerado entre el concepto de venta operaciones o transferencias voluntarias y transferencias forzosas. Esquema de autonomía de la voluntad del legislador. La adjudicación, que vamos a ver por disolución de sociedades, y también adjudicaciones justamente por remate. Cuando ustedes ven, por ejemplo, estos remates, SUNAT convoca remate, inmuebles, vehículos, ya. ¿Se adjudican los bienes? Operación afecta al IGB. Al igual que los aportes sociales, ¿no? Como ustedes verán, en todas estas operaciones, prácticamente, hay una contraprestación. O sea, este es el concepto de venta bajo el concepto de onerosidad. Es decir, que hay una contraprestación. Hay, como quien dice, una retribución por ese bien que se está aportando, por ese bien que se está transfiriendo, por ese bien que se está intercambiando, ¿no? Inclusive por ese bien que se está expropiando. Pero vamos a ver que este concepto que tiene la ley se complementa con el siguiente concepto que está aquí. Y esta es la definición que da el reglamento. Como ustedes verán, nos dice que también es venta todo acto que conlleve la transmisión de propiedad de bienes grabados, independientemente de la denominación que le den las partes, tales como la venta propiamente dicha, la acción en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades, adjudicación por remate o cualquier acto que conduzca al mismo fin. Nuevamente se hace referencia al concepto de transferencia de propiedad, pero vamos a ver, y esto es muy importante, que en el IGB hay dos conceptos de venta. Hay un concepto de venta económico y hay un concepto de venta civil. Como ustedes verán, se hace referencia a transferencia de propiedad, ¿sí? Que haya una, como que el bien sale de tu patrimonio. Pero también puede considerarse venta, grabada en el país, cuando el bien aún no ha sido puesto a destino, pero la transferencia de propiedad se en el Perú. Por ejemplo, aquellos casos en los cuales la transferencia se en el Perú, pero el bien tiene un destino de ser exportado. Entonces, ahí si nosotros dijéramos, bueno, pero si no se supone que es territorial, sí, pero ¿qué pasa? La transferencia en propiedad, al darse en territorio nacional, tendría que grabarse como venta de bienes muebles en el país. Algo que es contradictorio, porque si el bien sale, ¿para qué lo grabo? Sería una exportación. Por eso es importante analizar si la transferencia de propiedad se da en el territorio nacional o si se da fuera. Y para eso va a ser importante, ¿qué cosa? Los contratos. Lo que hayan pactado las partes, sobre todo incluso, vamos a verlo en exportaciones, cuando se hayan pactado los famosos Incoterms.
que son los contratos de riesgo, ¿no?, en la compra-venta internacional, en la cual yo sumo, ¿no?, el precio o el riesgo de que ese bien llegue a destino. Mientras yo asuma más riesgo de que el bien llegue a destino, el precio va a ser mayor. Mientras asuma menos riesgo, por ejemplo, yo te digo, te transfiero un bien a alguien que está en la China, ya, pero yo me encargo de ponerlo en el buque, y si llega o no llega, no es problema mío, sino es problema tuyo. El precio va a ser menor. Yo me comprometo a que ese bien llegue a destino, te facturo por tal cantidad, el precio va a ser mayor, asumo más riesgo. Eso lo vamos a ver en operaciones internacionales. Pero para efecto de venta, el concepto inicial que tenemos, transferencia en propiedad, independientemente de la denominación que las partes efectúen, o incluso el tratamiento civil que tengan. Es muy distinto. Una resolución que prácticamente nos habla de ese tema, lo que vendría a ser la onerosidad, tiene que ver con esta resolución, la 1651 de la Sala 5 del 2004, ¿no? ¿Qué se entiende por contratos onerosos? Nos dice, son aquellos en los cuales cada parte sufre un detrimento en su propiedad y prácticamente hay una bilateralidad del contrato porque se trata de conceptos idénticos, no solo en relación que existen prestaciones recíprocas, sino esas prestaciones han tenido en cuenta los fines del contrato. Es decir, hay una obligatoriedad de ambas partes. Ambas partes se comprometen a algo, ¿no? Pagar un precio, entregar el bien, incluso se habla de la compra-venta de bienes futuros. Lo vamos a ver también que para efectos del IGB, la compra-venta de un bien futuro está afecto al IGB. Siempre y cuando te hayan adelantado parte del precio. Pero si no yo adelanto el precio, simplemente no se graba con el IGB. Para renta, por ejemplo, ya que vamos a hacer un paralelo con renta, la compra-venta de un bien futuro no origina un ingreso. ¿Por qué? Porque el bien aún no existe. Pues. Cuando el bien exista, se dará el hecho económico y a partir de ese momento se grabará con renta. Pero para IGB, basta que se haya adelantado el precio sobre un bien futuro, ya nace la obligación para pagar el IGB. Ahí tenemos justamente, de las últimas reformas que tuvo la ley del IGB, la que más llamó la atención fue esta de aquí. Esta se hizo en el gobierno de Ollanta, la penúltima, por decirlo, porque ahora se viene la próxima reforma, ¿no?, en la cual se incluyen dos operaciones dentro del ámbito de la aplicación del IGB, que aplica para ventas, servicios, contratos de construcción. Primero se dice que las operaciones sujetas a condición suspensiva, en las cuales el pago se hace con anterioridad a la existencia del bien, está grabado con IGB. Por ejemplo, yo vendo un bien en maquetas, en planos, o simplemente un estudio técnico de un bien que aún no existe, sea un escritorio, sea una carpeta, un diseño, ¿no? Y sabes que yo te lo transfiero en propiedad. Perfecto. Me adelantas parte del precio sobre ese bien, la obligación nace incluso cuando el bien aún no existe. ¿Por qué? Porque recuerda que en IGB tienes que ver cuándo nace la obligación tributaria más que el hecho económico. Al IGB el hecho económico no le es muy importante. A renta sí, porque en renta, mientras que no hay hecho económico, no hay utilidad. Para el IGB no hay hecho económico, pero puede hablarse ya de un consumo, lo cual es contradictorio. Porque ¿cómo vas a decir que hay un consumo si aún la operación no se realiza? Lo que pasa es que en el IGB me han puesto supuestos de cuándo nace la obligación. Y en esos supuestos no me habla de hecho económico en algunos casos, salvo para el caso de lo que vendría a ser, por ejemplo, la venta, en la cual me dice que haya transferencia de propiedad, o que se haya entregado el bien, o se haya pagado parte del precio, lo que ocurra primero. Ahí tenemos justamente también el caso de las arras, los depósitos o las garantías. ¿Cuál fue el cambio? Que en el caso de las arras, antes del 2012, para que dé lugar al nacimiento de la obligación, el arras tenía que superar el 10% del precio. Para hacer referencia a las arras, hacemos referencia a contratos preparatorios, ¿no? Por ejemplo, yo me obligo a transferir un bien en propiedad por un mes, ¿no? Y tú te obligas a comprármelo, pero aún no se ha pagado el precio, no se transfirió el bien, entonces pagamos un arras, pactamos un arras por un mes. El arras vence y parte de esa arras se imputa el precio y se transfiere a la propiedad. Es un contrato preparatorio de garantía de que esa operación se va a realizar. Cuando usted, por ejemplo, celebra un contrato de compraventa de un inmueble, usted podría decir, doctor, pero yo lo que pasa es que aún no tengo aprobado el crédito hipotecario. Entonces se lo dices al vendedor. Mira, ¿sabes qué? Considerando pues que recién presentó los papeles al banco, sea la entidad la que la haga, sea Continental, crédito de Scotiabank, de repente eso toma 2 semanas, pero yo te quiero comprar la casa. Entonces él te dice, bueno, pactemos un arras. Pues. ¿Ya en qué consiste? Yo me comprometo a no ofrecérselo a nadie,
por un mes y tú te comprometes a darme, sea el 5 o sea el 10% del precio, y eso lo tenemos como una garantía. Cuando te aprueban el crédito hipotecario, que puede ser durante este mes, lo que se ha pagado en arras va a parte del precio y te descuento sobre el precio final lo que se ha pagado con concepto de arras, lo que está como una garantía. Pero el arras tiene reglas distintas. Por ejemplo, si yo soy el comprador, he celebrado un contrato de arras y el inmueble por A o B motivo no me gusta y me desanimo por la zona o por cualquier otro aspecto, o de repente consigo una propiedad más simpática y ya no quiero comprar la que me había comprometido a comprar, yo puedo dejar sin efecto el arras. Pero el problema, ¿cuál va a ser? Que el vendedor se queda con el monto otorgado como arras. O sea, así son los contratos de arras. Ahora, si pasa lo contrario, si por ejemplo yo estoy confiado en que él me lo va a vender a mí y él me dice, oiga, ¿sabe qué? Lamentablemente ha aparecido un mejor postor que lo que yo te ofrecí, por ejemplo, la casa, $180.000, él me va a pagar $250.000 o $120.000. Para que él deje sin efecto el arras, ¿qué tendría que hacer? Devolverte el doble del arras. O sea, tuviste 100, tiene que dar 200, ¿no? ¿Por qué? Porque el que está desistiendo del arras es él. Pero cuando se desiste el comprador, pierde el arras. A mí me pasó una vez, nos estamos por comprar un departamento en Surco, doña Elmira, ¿no? Al parecer cuando fuimos en la mañana el departamento era atractivo, pero en la noche era un poco peligroso. Entonces, en esos casos, tú lo que estás haciendo es comprar una casa por la cual no sabes hasta cuánto tiempo vas a vivir. Entonces, si ya tienes la duda de la zona que es un tanto insegura, ¿para qué vas a arriesgarte a comprar algo en la cual no vas a estar cómodo? Entonces dijimos, bueno, es que vamos a dejar sin efecto el arras, sabiendo que ese importe se pierde, ¿no? Ahora, si es que hay una consecuencia distinta, porque también pasa lo siguiente, el propietario o el que te ofreció el arras te lo puede devolver, o incluso un monto menor de acuerdo a los días en los cuales se celebró el contrato. Pero la tendencia es que si tú te desistes del arras, yo soy el propietario, pues yo tenía un perjuicio, porque pudiendo ofrecer a un tercero, ya no lo hice. Es como cuando tú llamas a preguntar una casa, ¿se alquila? Y estás comprando el diario de las 6 de la mañana, ya la persona tiene a la persona encargada, y dice, a todos le dice, no, ya está separada, ¿no? Como los que hacen, por ejemplo, van a alquilar un departamento, ven los avisos del domingo, y lo tienen que comprar el diario a las 5:30, 6 de la mañana, porque el aviso a las 9 ya está alquilado. Entonces, igual pasa con el arras, ¿no? Yo me desisto del arras, lamentablemente la persona se queda con el arras. Entonces, estos dos conceptos que ustedes ven en la gráfica son las novedades en el IGB del 2012, con lo cual podemos decir que el IGB sí grava, a diferencia de lo que pasaba antes, la compra-venta de bienes futuros. Y también grava el arras siempre y cuando supere el 3% del precio pactado por las partes. Antes de esto, el Tribunal Fiscal tenía una postura. Decía, no puede gravarse la compra-venta de bienes futuros, porque si el IGB grava el consumo, aquí no hay consumo, pues. Entonces, ¿cómo voy a grabar un bien que no existe? Mientras que la norma decía, bueno, si el pago se realiza antes, así el bien no exista, tienes que afectarlo con el IGB. Al día de hoy no importa si el bien existe o no existe. Lo que importa es que se ha adelantado parte del precio y con eso haya nacido la obligación tributaria del IGB. Para el caso de las arras, ahí lo vemos a continuación, se exige justamente el 3%.